Hola, ¿qué tal? En el video anterior vimos cómo instalar y configurar Entity Framework Core en nuestros proyectos. Entity Framework Core es un ORM que nos permite mapear nuestras tablas de base de datos a objetos en nuestras aplicaciones y poder acceder a los datos usando nuestro lenguaje de programación C#. En este video vamos a comenzar a desarrollar los servicios que necesita nuestra aplicación. Esto lo vamos a hacer utilizando el patrón repositorio. El patrón repositorio es un patrón de diseño que nos permite abstraernos de la forma en la que accedemos a nuestros datos. Es decir, pudiésemos tener un acceso a datos mediante Entity Framework o mediante un API externo o consultando hacia documentos XML. Sin embargo, esto va a ser invisible para nuestra aplicación debido a que tenemos una interfaz y repository que en conjunto con inyección de dependencias va a decidir qué clase concreta vamos a utilizar. Ok, vamos a comenzar creando nuestra interfaz y repository. Vamos al Visual Studio. Una vez en Visual Studio, vamos a la carpeta Models y allí agreguemos una nueva carpeta llamada Repository. Aquí es donde va a estar nuestro patrón repositorio. Agreguemos una interfaz. Esto podemos hacerlo dirigiéndonos a clase y colocando la opción interfaz. Coloquemos iRepository. Perfecto, ya se nos creó la interfaz. Ahora, ¿qué vamos a tener en esta interfaz? En esta interfaz vamos a tener las operaciones básicas que vamos a realizar en nuestra aplicación. Estas operaciones básicas son denominadas CRUD, es decir, crear, leer, modificar y eliminar. Ok, supongamos que queremos iniciar con los servicios para noticias. Vamos a crear el servicio para obtener todas las noticias. Public y enumerable de tipo notice get. Vamos a llamarle al método get. Aquí en la interfaz solo tendremos la declaración, no implementamos el método. Agregamos el namespace entities y vamos con los demás servicios. Por ejemplo, también vamos a necesitar un servicio para obtener una noticia en particular. Y ahí me la ofrece para obtener por ID, pero vamos a llamarle get. Ahora, vamos con el update que ya me lo ofrece IntelliSense. No hay que hacerle ninguna modificación. En cuanto al delete, sí necesitamos modificarlo y aquí colocaríamos el ID. Por último, nos faltaría el método que guarda los cambios con Entity Framework. En este caso sería public void save. Con esto ya estarían listas nuestra interfaz y repository. Perfecto, vamos ahora con la implementación de nuestra interfaz en una clase concreta. En repository creemos una nueva clase y llamémosla repository notice. Aquí vamos a implementar la interfaz y repository. Nos aparece error porque no hemos implementado los métodos de esta interfaz. Coloquemos implementar interfaz. Perfecto, lo primero que tenemos que hacer en esta clase concreta es, mediante inyección de dependencia, inyectar nuestro DB context. Esto lo hacemos, podemos colocar CTOR y pisar tabulador, la tecla tabulador, y nos crea el constructor automáticamente. Aquí vamos a inyectar en este constructor el DB context. En este caso es Football App Contest. Coloquémosle el nombre, aquí nos las ofrece, y utilicemos la ayuda aquí que nos ofrece Visual Studio para crear y asignar el campo Football App Contest. Coloquemos un piso como convención para los campos privados y aquí también cambiemos esto por el piso. Perfecto, una vez tengamos nuestro DB context mediante inyección de dependencia en nuestra clase concreta,
podemos hacer consultas, agregar, modificar y eliminar registros de forma fácil. Cabe destacar que esto es posible gracias a que en nuestro archivo program.cs agregamos en nuestro contenedor de servicios el DB Context Pool. Esto nos permite usar el DB Context de nuestra aplicación por inyección de dependencias. Perfecto, vamos a comenzar con la implementación de nuestros métodos para que vean lo sencillo que es con Entity Framework crear las operaciones básicas CRUD. Comencemos con el delete. En primer lugar, necesitamos encontrar el objeto que queremos eliminar. Coloquemos Object to Delete, objeto a eliminar. Aquí, gracias al campo privado que tenemos aquí, que es nuestro contexto de la base de datos, podemos acceder a cualquier DB-set o cualquier tabla como si estuviésemos trabajando con programación orientada a objetos. Miren esto. Coloquemos el campo, punto, ven cómo nos aparece Notices. Y si presionamos Control más clic, nos lleva a donde la habíamos declarado cuando instalamos y configuramos Entity Framework. Por eso es importante el nombre que coloquen aquí en el DB-set, porque va a ser tanto el nombre que tome nuestra tabla en la base de datos, como el nombre que vamos a utilizar cuando queramos hacer una consulta, agregar, modificar o eliminar algún registro. Ok, retornemos al eliminar. ¿Qué hacemos aquí? Colocamos notices.find. Este método lo provee Entity Framework para que podamos buscar un registro en específico, colocándole el ID. Y allí ya tendríamos el registro que queremos eliminar. Ahora, otra vez utilizando nuestro campo de Get Context, podemos acceder otra vez a Notices. El método remove y pasándole como parámetro el objeto que queremos eliminar. Ya con esto estaría listo el eliminar. Ahora, con el método get, el que retorna todas las noticias, podemos simplemente hacerlo en una línea colocando la ayuda que nos ofrece incluso IntelliSense. Esta ayuda es acceder al DB Context que tenemos .notices, así de simple. Ahora, con el obtener un registro en particular, también puede ser en una sola línea y ven como IntelliSense vuelve a ofrecer la ayuda. Colocamos notices.find y entre paréntesis el ID. Aquí ya estaría retornando ese objeto en específico. Ahora vamos con el update. Coloquemos el update por encima del save. Aquí simplemente con acceder a nuestro DB Context de nuevo, .entry, pasándole como parámetro a esta función entry el notice y luego utilizando una propiedad llamada state le asignamos entity state.modified como lo ofrece aquí IntelliSense, pero esto lo podemos quitar de aquí para dejarlo más simple y simplemente importamos el namespace necesario, Entity Framework Core en este caso. Y por último, el método save lo que hace es utilizar este campo del DB Context .save changes para guardar los cambios. Y bueno, con esto ya tendríamos listos nuestros servicios para la sección de noticias. Perfecto, ahora nos queda un paso más por hacer. Recuerdan que cuando les expliqué el patrón repositorio, les dije que la interfaz era la que decidía qué clase concreta iba a instanciar, ya sea el acceso a datos mediante Entity Framework, el acceso a datos mediante un API externa o el acceso a datos mediante archivos XML. Eso lo realizamos en el program.cs. ¿Cómo le especificamos a .NET que esta interfaz y repository va a agregar una clase concreta u otra? Eso se hace en el contenedor de servicios. Vamos a utilizar la variable builder.services. Luego vamos a utilizar .addScope y aquí vamos a utilizar nuestra interfaz
con el type of y repository, coma, la clase concreta que se va a instanciar cuando utilicemos esta interfaz. En este caso es type of repository notice, punto y coma. Pero aquí tuve un error a la hora de colocarle el nombre a la clase. Vamos a cambiarle el nombre por repository. Colocamos que sí reemplace el nombre de la clase y ya aquí no nos debería dar error. Perfecto. Ahora cuando por inyección de dependencia utilicemos la interfaz iRepository, ya .NET va a saber que va a crear una instancia de repository notice. Perfecto. Hagamos un resumen de lo que vimos en este video. En este video vimos el patrón repositorio, que sirve para abstraernos de la lógica de acceso a datos. Este patrón de diseño es muy utilizado a la hora de desarrollar aplicaciones web. También vimos cómo crear esta interfaz en nuestro proyecto y los métodos que debemos declarar para esta interfaz. Luego vimos cómo implementar dicha interfaz en una clase concreta y cómo hacer uso de Entity Framework mediante inyección de dependencias para crear nuestros primeros servicios CRUD. Perfecto, hemos llegado a la parte final del video. Si les gustó o les pareció útil el video, no duden en compartirlo, dejar su like y suscribirse si aún no lo están. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.